Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 1, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, rogándole al Señor que esta palabra llegue a un corazón necesitado, llegue a una persona o a varias personas que en esta noche pongan su fe en el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, bueno, a partir del versículo 26 nos narra este maravilloso acontecimiento. El ángel Gabriel, enviado por Dios mismo, viene a visitar a una mujer de nombre María. Tenía una particularidad: esta mujer era virgen, no conocía varón, y el anuncio que le hace es que va a tener un hijo, el cual le sugiere o le ordena mejor que le ponga por nombre Jesús. Y quiero resaltar dos versículos de este capítulo 1, que en realidad no es donde yo voy a tocar, sino que quiero que miremos estos dos versículos, estos tres. El versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, lo que viene de aquí en adelante le hace la descripción de que este niño que va a nacer del vientre de esta mujer tiene unas características especiales y digamos que tiene 4 promesas hacia el Señor Jesucristo que son de beneficio para nosotros. Versículo 32 dice: este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, 2, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, 3, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ahora que estamos viendo que Dios nos ha bendecido con este poco de bebés que tenemos en la iglesia, que han nacido de hermanas, de hermanos y de allegados, entonces uno no sabe ni siquiera cómo va a salir, cuál va a ser su color, el color de los ojos. Yo veo a la hermana Marta haciendo mucha alusión sobre los ojos de la niña Valentina, se me olvidó el nombre, pero no sabíamos, nadie sabía que iba a tener un color de ojos especial. Ni siquiera podemos pensar en qué va a pasar con los bebés cuando crezcan, qué van a hacer, a qué se van a dedicar, si van a estudiar o si van a trabajar, no lo sabemos. Pero aquí, cuando el Señor Jesucristo va a nacer, lo que el Espíritu Santo dice es que este será grande. Ahora, yo pregunto rápidamente, ¿esto se cumplió o no? Claro que sí. Claro que sí, este será grande, y lo demostró en la cruz. Lo demostró durante todo su ministerio. Luego dice: y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Esto se cumplió? Claro que sí. Se cumplieron estas dos cosas. El mismo Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y muchos hombres dijeron: este es el Hijo de Dios. Entonces, este es el verdadero Hijo de Dios. Hay dos promesas que no se han cumplido, y es que y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, no se ha cumplido, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces estamos pensando en el futuro, pero si se cumplieron estas dos primeras, significa que las otras dos también. Y nosotros los creyentes creemos en eso. Entonces, pensando en esto, eh, quiero que vayamos al capítulo 2 en realidad. Aquí estamos viendo el anuncio, pero en el capítulo 2 encontramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos el nacimiento y vamos a ir leyendo versículo a versículo y vamos a mirar algunas cosas especiales. Entonces dice en el 2.1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto. Un edicto es un decreto, una ley de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. A veces no, de primerazo no sabemos qué es empadronado, pero el versículo 2 nos va a decir qué es. Pero el versículo 1, bueno, nos habla de un edicto que promulga Augusto César, y Augusto César es el primer emperador romano. Me impresiona cuando uno comienza a buscar en la historia todo lo que uno puede encontrar
de una persona como esta y de quién era familiar, por qué llegó a ser emperador. Por ejemplo, hay uno de los himnos que nosotros cantamos, siempre pensé algo, dice como su augusta presencia, uno de los himnos que nosotros cantamos. Yo no sé si alguno se fue a buscar qué significaba augusta, pero la palabra augusto significa exaltado, significa sagrado. El nombre real de este emperador era Octavio, pero quedó como Augusto César. Ahorita muchos, bueno, ahorita no, en tiempos pasados, muchos de nuestros conocidos se llamaban César Augusto. Entonces era lo contrario. Este emperador romano ganó muchas guerras, inclusive se le reconoce como que trajo la paz al Imperio Romano, pero sabemos que es una paz ficticia, o sea, era una paz en el sentido de que no había guerra, pero internamente entre todos habían problemas. A este emperador se le concedió el poder, se le dio un poder único, es decir, todas las leyes desaparecen y él manda. Él inventa las leyes, él dice, qué hacemos, hagamos esto, hagámoslo aquello. Entonces, se le dio un poder único a este emperador. El edicto o decreto era que todo el mundo del Imperio Romano debía ser empadronado, eso es lo que nos dice. En el versículo 2 nos dice este primer censo, eso ya encontramos qué significa empadronado o empadronamiento, es un censo, dice, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces nos dice en el versículo 2 que es ser empadronado y el decreto del emperador era que se llevara a cabo un censo de todas las personas del imperio. Cuando estaba leyendo o cuando paso por aquí y veo lo del censo, siempre recuerdo cuando era niño, disfruté de un censo y ese censo me trajo muchas alegrías, porque no era como los censos de ahora. Usted en los censos de ahora se puede mover y puede salir y puede ir allí. Antes no. Antes usted tenía que estar en su casa obligatoriamente y no podía asomarse a la puerta. Entonces, ¿por qué digo que lo disfruté mucho? Porque era un desafío asomarse a la puerta y esperar a que la policía pasara para que uno entrarse corriendo, esconderse. Eso pasó en ese primer censo que yo viví de niño. En el versículo 3 dice, iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces, para ser censados o empadronados, cada uno debía ir a su lugar de nacimiento o a donde pertenecía, a la familia que pertenecía. Ahora, los censos tenían varios objetivos. De pronto digo dos. Uno era buscar jóvenes, aunque los judíos no servían al Imperio Romano, pero ellos siempre estaban buscando jóvenes para llevarlos a la milicia o al servicio militar. Y otra era saber cómo estaba cada uno y qué tenía para poderle cobrar impuestos. Entonces, normalmente eso se hacía en un censo. Mirando los versículos 4 y 5 dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, embarazada. Entonces, encontramos que José y María vivían en Nazaret de Galilea y tenían que ir a la ciudad de Belén en Judea. Entonces, una cosa fascinante cuando usted busca en un mapa dónde está Galilea y dónde está Judea. Entonces, hay digamos, un pueblo que los divide o que está en el medio de los dos, que es Samaria. Entonces, tenía que José y María atravesar, no sé si pasaron por Samaria, no lo dice, pero tenían que viajar mucho para llegar a Belén. Algunos han dado el cálculo aproximado que eran 128 kilómetros, me parecen impresionante la distancia para ir caminando, ¿cierto? Entonces, José y María tenían que irse a Belén. Recordemos que el Mesías venía por la línea de David, pues Dios lo había prometido y era también una promesa que nacería en Belén de Judea. Ustedes lo pueden mirar ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y creo que está también no recuerdo si en Zacarías, pero está en otro lado también. En el versículo 6 y 7 dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, siempre nos ha llamado la atención esta parte final del versículo 7. Pero encontramos que estando ellos en Belén, llegan los días del alumbramiento y les nace el hijo. Este primogénito, miren ustedes que utiliza la palabra primogénito para hablar de primero. Y eso nos indica que María y José, lógicamente, tuvieron más hijos. Entonces, y vemos en varios pasajes que nos confirman. Les regalo uno, Marcos 3 del 31 al 35, donde la madre del Señor Jesucristo y los hermanos van a buscarlo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora, el niño nació en una pesebrera. Pues una pesebrera es donde están las vacas y donde están los caballos y los animales. Y pues aquí nos dice porque no hubo lugar en el hospedaje o en el hostal o en el hotel. Posiblemente no les permitieron tener un hijo en este hostal. En este hostal, lo más seguro es que no se los permitieron porque no hubo lugar para ellos. Uno podría presumir, mirándolo desde un buen punto de vista, era que estaba lleno el hostal, pero no sabemos. Lo que sí pasa aquí es que no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, del versículo 8 al versículo 20, quiero destacar 5 cosas muy importantes o 5 aspectos muy importantes del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a mirar desde el versículo 8 al 11 y ahí vamos a encontrar el primer aspecto. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el primer aspecto que uno encuentra es la buena noticia, una noticia de gran gozo para todo el pueblo. Entonces, en el versículo 10, bueno, vemos que están los pastores cuidando los rebaños, se les aparece un ángel del Señor y dice que la gloria, esta luz, le rodeó de resplandor, o sea, un resplandor especial en la aparición del ángel. Lógicamente cualquiera tendría miedo, ¿cierto? Cualquiera tendría temor, pero el ángel les dijo, no teman, y en el versículo 10 le dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces vemos al ángel trayendo buenas noticias y eso es lo que es el evangelio, las mejores buenas noticias. Uno casi podría decir que el ángel estaba predicando el evangelio. He aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahora esta noticia era especial, ¿cierto? El versículo 11 nos dice cuál es la noticia: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Impresionante noticia, ¿cierto? Cristo el Señor, el Mesías, el prometido, el que esperaba al pueblo de Israel. Por eso era una gran noticia. Noticias que deberían producir mucho gozo a todos. Desafortunadamente no fue así. Dice allá en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Sin embargo, se cumplió en los pastores y en todos a los que ellos le contaron la noticia, la buena noticia, y en muchas personas se cumplió, que fue de gran gozo el nacimiento de este bebé del Señor Jesucristo, un Salvador. Fue de gran gozo el nacimiento del Salvador, del Señor Jesucristo. Ahora, preguntas que me surgen a mí: ¿por qué un Salvador, o a cualquiera que estuviera escuchando en esta noche desprevenidamente, por qué un Salvador? ¿Acaso el mundo necesita un Salvador? ¿El hombre necesita un Salvador? ¿Acaso el hombre no se puede salvar por sí mismo? ¿Acaso el hombre no puede hacer algo para salvarse? Dios mandó a su Hijo a este mundo porque el mundo necesita un Salvador. El hombre es pecador y su pecado lo condenará eternamente. Dios quiere que el ser humano sea salvo. No hay ninguna cosa que el ser humano pueda hacer por sus propios medios para salvarse.
No hay nada que él pueda hacer y presentarse delante de Dios para salvarse. No es el plan de Dios que el hombre haga algo y se presente delante de Dios. Ya vimos allá, cuando Caín se presenta, Abel se presenta de la manera que Dios lo había establecido, pero Caín no. Entonces no hay nada. Lo que tiene que hacer o lo que debe hacer el hombre es creer en Jesús, el Salvador, el enviado por Dios. Y si el hombre cree en el Señor Jesucristo, el enviado por Dios, será salvo, será salvo. Alguien dice, un hermano muy apreciado, dice que la salvación consiste en ponernos de acuerdo con Dios. Y me encantó esa definición. Dios dice, el hombre necesita al Señor Jesús para ser salvo y el hombre debería decir amén. El hombre decir amén es verdad, pero no es tan fácil. El hombre, Dios dice, el hombre necesita ser salvo y el hombre debería decir amén y proceder inmediatamente a creer en el Señor Jesucristo. Dios dice, el hombre es pecador y necesita un salvador. El ser humano debería reconocer que es pecador y que necesita al único salvador. Se llama Jesús. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, vamos a leerlo del 12 al 15, dice el 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 12, el Señor da una señal o el ángel da una señal. Y una de las cosas que puedo pensar es que aquí no hay misterios. Aquí tengo que apoderarme de las palabras del hermano Byron, un mensaje sencillo, un mensaje directo, sin rodeos. Entonces, no hay misterio, le da una señal para que no se equivoquen, para que vayan a la fija, como diríamos nosotros normalmente. Para el ser humano se ha confundido siempre que ha buscado un salvador o al salvador. Y cogen cualquier cosa, cualquier persona, cualquier señal, señales equivocadas, ¿cierto? Apareció el rostro del Señor Jesucristo en un árbol, o en el chocolate, o en la piedra, y aún estatuas, imágenes, y cuanta cosa se le pueda ocurrir al hombre, el hombre se ha equivocado siempre en la señal que Dios ha mandado. No ha cogido la señal verdadera, sino que ha cogido señales falsas para ir en búsqueda del Salvador. Cuando Dios es supremamente bien claro, el Salvador está vivo, el Salvador ve, el Salvador siente, el Salvador come, le da hambre, el Salvador tiene dolor. Ese Salvador se llama Jesús. La señal, encontrarían al niño envuelto en pañales, en una pesebrera o en un pesebre, envuelto en pañales, como dije, y esta era la señal un poco, yo diría, muy difícil de creer. ¿Cómo es que en un pesebre el Salvador, os doy buenas nuevas, os ha nacido hoy en la ciudad de el Salvador en un pesebre? No parece, no tiene como coherencia. Pero esa era la señal. Allá tenían que ir a buscarlo. Los versículos 13, 14, encontramos, bueno, vuelvo y repito, es increíble pensar que la señal era llegar a un pesebre que de verdad señala de pronto pobreza, pero también rechazo, pues no hubo lugar para ellos en el hospedaje, en el hostal. Y luego y de repente, junto con el ángel, aparecen una multitud de huestes celestiales que hacían algo maravilloso. Entonces, vaya y búsquenlo en el pesebre o en la pesebrera, pero luego viene una demostración de Dios impresionante y aparecen un montón de ángeles y estos ángeles hacían unas cosas particulares. Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y decían, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esas palabras eran las que decían estas huestes espirituales, que nos hace pensar en un ejército, en muchos ángeles,
Y esta paz, y en la tierra paz, bueno, sabemos que en la tierra nunca va a haber paz. Lo que está hablando es paz del hombre con Dios y Dios con el hombre. Y en la tierra paz, ¿por qué? Porque venía el Mesías, porque venía el Salvador. Y es necesario que para que haya esa paz, el hombre entienda cuál es la voluntad de Dios. Vamos a mirar aquí un poquito más adelante cuál es la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 15 nos dicen que los ángeles se van al cielo. O sea, que habían bajado del cielo, llegaron a acercarse acá a la tierra. Yo me imagino eso hermoso, cuando los ángeles se van al cielo. Yo solamente pienso que bajaron para estar en semejante acontecimiento, semejante nacimiento. El Salvador estaba llegando a la tierra, había nacido el Salvador. Ahora, en el versículo 15 también nos dicen que los pastores deciden ir a Belén a mirar lo que Dios les había manifestado. Ahora, un tercer aspecto, yo diría, este tercer aspecto le puse nombre, hay que correr a los brazos amorosos del Salvador. Lucas, solo tengo para este aspecto solo el versículo 16, dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Entonces, este versículo nos habla de la prisa, el apuro que tuvieron los pastores para ir a ver al niño, al Salvador, a Cristo el Señor, para ir a comprobar con sus propios ojos lo que el ángel les había dicho. Y esta debe ser la actitud del ser humano, ir corriendo al Salvador, al Señor Jesús, al único que puede librarle de los pecados, al único que puede perdonarle sus pecados, al único que puede darle vida eterna. Debe ir corriendo al único que fue a la cruz a morir por causa de nuestros pecados. El hombre debe poner prisa en sus zapatos y correr a la presencia misma del Señor y presentarse delante de Él y pedirle perdón, tener un encuentro con el Señor, pero rápido. Pero la realidad es otra. Hemos hablado con algunos hermanos que hay momentos en que uno sufre mucho. Yo particularmente sufro mucho viendo a mi hijo que no llega a los pies del Señor, viendo a mi familia que no cree. No quisiera que fueran ya. La realidad es otra. El ser humano no tiene prisa de ser salvado. No tiene prisa de conocer al Salvador. No tiene apuro de ir a la presencia del Señor. El sacrificio de la cruz del Señor es como nada. Su muerte no representa nada, no significa nada. El ser humano está aletargado, está lento. Su lentitud es tal que a veces llega a creer que Dios no existe y que Jesús solo representa la Navidad, tiempo de alegría, jolgorio, maldad, pecado en todas sus manifestaciones. Y la cruz afuera. El Señor Jesucristo afuera de la vida del hombre. El sacrificio afuera de la vida del hombre. Pero Dios nos aconseja venir a Jesús. Ven a Jesús ya, hoy, pronto, deprisa. No sabes cuándo vas a partir de este mundo. Y si mueres sin Cristo ya no tienes ningún chance de ser perdonado, de ser salvado. Te espera la condenación eterna, tortura eterna, dolor eterno y valga la redundancia por toda la eternidad. Un cuarto aspecto rápidamente, dije 5, está desde el versículo 17 al 19, dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores ven al niño tal como se les había dicho, pero algo pasó con ellos. No estaban conociendo a cualquiera. Era el Señor Jesús, el Salvador, y no pudieron quedarse callados, comenzaron a difundir la noticia. Y todos los que lo oían esta maravillosa noticia, terminaban maravillados también. Se parece a lo que nosotros hemos vivido cuando hemos creído en el Señor. Me hace pensar esto, todo aquel que pone su fe en Jesús, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente sufre una transformación. Sus pensamientos cambian, sus opiniones cambian,
su manera de ser cambia, o sea, su carácter es nuevo, su eternidad cambia. Allá en Colosenses nos dice que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y lo mejor, le quiere contar cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, le quiere contar la buena noticia a todos sus conocidos, a toda su familia, a todo el que se encuentre. Un verdadero creyente, mis queridos hermanos invitados, no calla, habla de Jesús. Versículo 19 dice que María estaba sorprendida, pues asombrada, pienso yo, pero lo que hacía era meditar en su corazón sobre todo lo que le estaba pasando. Ella me guardaba en su corazón lo que estaba viendo, cómo venía la gente, cómo se maravillaban con el niño. El punto 5, solo tengo el versículo 20 y es el aspecto donde le llamo los pastores regresan glorificando y alabando a Dios. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas. Mire qué cosa tan impresionante, que habían oído del ángel y visto, oyeron y vieron, fueron y comprobaron como se les había dicho. Ahora cualquiera que tenga un encuentro con el Señor Jesucristo va por la vida alabando y glorificando a Dios. Ya es otro, ya es otra, es nueva criatura, es salvo, es una realidad, su eternidad cambió con el Señor Jesucristo en su corazón. Conclusiones, 5 conclusiones tengo de rapidez. Una, Dios te trae hoy la buena noticia. Dios ha provisto un Salvador, se llama Jesús. Ese Salvador es para ti, especialmente para ti. Hoy en esta noche, este Salvador te quiere para ti. Quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón. Punto 2. El Señor nos ha dejado una palabra que es como la señal que todos necesitamos, pero también ha dejado señales vivientes, hombres que muestran que sí vale la pena creer en Jesús. Hombres que su vida ha sido transformada, mujeres que muestran a Jesús, muestran su vida nueva. Ninguno puede tener excusa hoy día, pero también hay otra señal grande y es la naturaleza, y es ver los cielos y es ver todo para creer que hay un Salvador y que nosotros necesitamos ese Salvador. Una tercera conclusión es un consejo: apresúrate a ir a Cristo, apúrate a ir a Cristo, date prisa. El Señor Jesús te espera. Pon tu fe en el Señor Jesucristo ya, hoy. De nuevo digo, date prisa. Un punto 4. No te quedes solo con saberlo. Muchos saben que el Señor Jesucristo vino, muchos saben que el Señor Jesucristo murió en la cruz por los pecadores, pero se quedaron solo con eso. No te quedes solo con saberlo. Comprueba tú mismo que vale la pena creer en Jesús. Ven al encuentro con el Señor Jesucristo. Una última conclusión es: si tu encuentro con el Señor Jesús es verdadero, es real, es genuino, una de las cosas que vas a hacer el resto de tu vida es glorificar a Dios, es alabar a Dios, es anunciarle a los demás las buenas nuevas de salvación. De seguro, de seguro el creyente verdadero no calla, habla de Cristo, anuncia a Cristo. Cristo murió en la cruz con el propósito de salvarte. Nació una vez de una mujer virgen, creció, hizo todo lo que hizo y luego fue a la cruz con el propósito de salvarte y de salvar a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Padre amado, te agradecemos este tiempo, esta palabra, este mensaje de Lucas, capítulo 2, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y podemos ver, Señor, este anuncio del ángel fue un anuncio con todo su esplendor, con toda la luz, la majestad, la gloria tuya, Dios de los cielos. Claro, era que estaba naciendo el Salvador, el único que puede salvar al mundo, dice allá en Mateo, el Salvador, el que salvará a su pueblo. Oh Dios de los cielos, te agradecemos porque muchos somos los salvados, pero Señor, son muchos los que hoy te rechazan.
los que hablar de Jesucristo no es una buena noticia. Padre, oigo de muchas personas que no quieren por ninguna razón escuchar el Evangelio. Rogamos, Señor, por nuestras familias, para que, Padre, puedan entender, puedan llegar a Cristo. Especialmente rogamos por nuestros hijos. Si hay alguna persona, Señor, de nuestras familias escuchando este mensaje, rogamos, Señor, que hoy nazca el Señor Jesucristo en su corazón, que esta persona pueda nacer de nuevo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias.